Ya dimos inicio a la grabación del día de hoy. Y bueno, entonces el día de ayer quedamos en una actividad donde pues cada uno de ustedes eh, debía de realizar un listado, ¿no? De esos valores morales y éticos, de esa escala de valores morales y éticos. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Ya Súper todos lo bien. completaron? Sí, muy bueno. Súper. Bueno, qué pena es que no estaba aquí en la sala. ¿Quién me estaba hablando? Sí, Estaba diciendo que Fernando. muy bien. Luis, cuéntanos, ¿qué encontraste? ¿Qué valores encontraste en esa lista? Yo te voy a compartir, por favor, sí. Claro que sí. Muchas gracias. Veo que acá ya 89 personas adjuntaron la actividad. Ve mi pantalla, por favor. Ya revisamos. Sí, ya estamos viendo tu Ve. pantalla. Yo hice esta actividad, busqué mis valores, me enfoqué mucho también en mis valores como contador público y hice mi Muy actividad. bien. Clasifiqué mis valores éticos y morales. Entre los éticos tenemos la objetividad, la integridad, la independencia, responsabilidad, confiabilidad y conducta íntegra. Y los valores, competencia profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas, conducta ética, actualización de normativa y fe pública. Y me voy a concentrar en algo acá, que es la fe pública. Nosotros como contadores tenemos el valor de dar fe pública. Cuando firmamos estados financieros, le decimos al contribuyente y al Estado que esta información es fidedigna, que cumple los requisitos y que está establecida en la ley. Entonces, algo que es muy importante a nosotros dar fe pública y que tenemos ese honor, y es muy importante tener ese valor y respetar y comprender ese valor para que nosotros como personas y contribuyentes podamos dar esa fe y que lo que estamos informando y representando y firmando cumpla los requisitos legales. Entonces me pareció muy bien al lugar cuando miré estos valores que me ayudan a mí como más como persona a crecer y a ser Ojalá más fuera íntegro. virtual todo después, pero Luis, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos mencionas referente a esa escala de valores personales que tienes. bueno, la ventaja también es que Y tiene un trabajo que es un poco esas, flexible. perdón, yo voy a Pues silenciar puede acá que, algunos micrófonos que están prendidos. Y esa es la idea, ¿no? Que nosotros podamos, sabemos que hay unos valores, pero tal vez de pronto esos valores, pues no es que se queden atrás, pero sí también el poder recordar para qué están esos valores, cómo los estamos aplicando, si seguimos aplicándolos de la misma manera que antes, si en el ejercicio profesional se están llevando a cabo, si de pronto, ejemplo, en el aula los estoy transmitiendo, si los estoy transmitiendo en mi entorno inmediato, en mi familia, en mi hogar, ¿sí? Entonces es como poder nuevamente reconocer qué está pasando pues con esos valores que traemos en una formación de familia, en una formación de educación, ¿cierto? En un contexto, en unas creencias, bueno, entonces poder volver a revisar todo ello. Muchísimas gracias por compartirnos tu actividad. ¿Quién más nos quiere de pronto compartir esa escala de valores y qué perspectiva vieron al realizar el ejercicio de esta escala? No sé si alguien más de manera voluntaria quiera compartirnos la actividad, porque ya hay 89 personas que estuvieron la actividad. O sea, ya prácticamente todos, faltan como como unas 10 personas nomás. Bueno, entonces, ¿qué tal si le pedimos la participación por aquí a Claudia Maritza Gómez para que nos cuentes cómo te fue con la actividad? Por favor. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien. Bueno, dentro de los valores éticos que yo destaqué, el primero para mí es la integridad.
encontré también la responsabilidad, la honestidad, la imparcialidad, la legalidad y el compromiso, sobre todo porque yo me desempeño como funcionaria pública y creo que ello tiene un mayor compromiso incluso que los demás ciudadanos. Y respecto de los valores morales, destaqué la tolerancia, la gratitud, la empatía, el respeto, la bondad y la lealtad. Y sobre todo en la empatía hago énfasis porque pues es muy importante ser consciente de la situación de todas las demás personas para poder actuar en consecuencia. Muchas gracias. A ti, Claudia, muchas gracias por compartirnos tu escala de valores. Bueno, vamos a pedirle la participación por aquí a alguien más. Bueno, a Cindy Karina Cuestas. Cindy, cuéntanos cómo te fue con la actividad. ¿Cuáles fueron esos valores que tú lograste destacar allí? Bueno, aquí me permito hacer un paréntesis y decirles, bueno, yo sé que todo el tiempo no estamos participando aquí en la clase, ¿cierto? No tenemos una participación plena, pero sí sería importante que cuando de pronto se tengan estos espacios de participación, podamos participar primero, pues de manera voluntaria, por supuesto. Y segundo, si se hace llamado también, porque pues también eso es una forma de validar que cada uno de ustedes pues está allí, prestó en la clase, que estamos atentos, ¿sí? Y si de pronto se tiene alguna situación con el internet, con el micrófono, poderlo manifestar a través del chat. Con eso pues también sabemos qué sucede allí, ¿vale? Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Eduardo. Hola, buenos días para todos, para usted. Bueno, yo no puedo presentar en estos momentos pantallas, No tengo te preocupes. intermitencia. Yo hice la actividad de profe. Bueno, y respecto a los valores éticos y morales representados ante la actividad, pues bueno, yo elegí en los valores éticos los míos como estudiante egresado de Contaduría Pública. En los éticos puse la justicia, se imparte justicia, respeto, lealtad, empatía, solidaridad y honestidad. De igual manera, en los valores morales eh, implica también la tolerancia, la gratitud, la perseverancia, la generosidad, humildad y no y por último, la responsabilidad. Siento que para mí esos valores, tanto éticos como morales, influyen mucho en mi vida personal y en mi vida laboral. Muchísimas gracias. A ti, Eduardo, muchas gracias por compartirnos esos valores. Bueno, gracias a cada uno de ustedes que ha participado y nos ha compartido aquí la actividad. Permítame un momento que se me perdió ahora la pantalla de la sala. Listo. Que han compartido esta actividad. Esa es la idea, que podamos también empezar a construir conocimiento, también empezar a compartir pues esas visiones de lo que se puede evidenciar en el desarrollo pues de cada una de las actividades, porque por supuesto cada una de estas actividades tiene un sentido y seguramente pues ustedes van a tener la oportunidad de pronto de llevar, ¿sí? Una actividad similar o relacionada con los temas que hemos estado revisando acá, con los ejes que estamos revisando acá. Seguramente pueden llevar en la actividad implementándole alguna mejora o colocándolo ya un poco más en el contexto de la escuela y demás, para poder identificar también en nuestros estudiantes, ¿cierto? En el aula, cuáles son esos valores que se perciben, cómo los están percibiendo en este momento, y ya después, más adelante, empezar a revisar cómo se genera, pues, digamos, una opinión, una percepción diferente al ver pues todos los temas que competen dentro de esa cultura de contribución. Resulta que pues estos valores
por supuesto se van a ver en una disyuntiva y quiero que analicemos algo que nosotros llamamos un dilema, ¿cierto? Resulta que a veces esos morales éticos, ¿sí? Esos valores éticos y morales se van a ver en una disyuntiva porque resulta que son, digamos, prácticamente una situación en la que la persona se va a ver evocada, ¿cierto? Donde debe de empezar a tomar una decisión frente a dos opciones que tiene, o puede ser que tenga dos opciones o más opciones, ¿cierto? Pero que al final del día, estas situaciones, estas opciones, ¿cierto? Van a tener una consecuencia que seguro para la persona es una consecuencia que no va a ser fácil, que va a traer pues un impacto, ¿sí? Seguro pues de manera negativa o bueno, casi nunca es manera positiva porque pues está el dilema entre estos dos, digamos, valores, entre los morales y los éticos. Entonces va a haber una consecuencia o seguramente pues va a haber una situación que uno dice, no, es que no quiero pasar por esa situación, es difícil, ¿qué hago? Cuando nosotros, digamos, coloquialmente decimos, nos encontramos entre la espada y la pared, ¿cierto? Porque la decisión que yo tome, el camino que yo tome, de una u otra manera va a tener un impacto, ¿sí? Va a tener una consecuencia que va a tener un impacto, una consecuencia que pues lamentablemente no podemos evadir, ¿sí? Entonces allí no vamos a encontrar pues una solución que de una u otra forma uno diga, me libré, ¿cierto? Me libré, estoy libre, así como dice el dicho, estoy libre de todo pecado. No, no va a haber una solución de esa forma, ¿sí? Siempre va a haber algo que genere una insatisfacción en la persona o en el proceso pues que se está analizando o frente o del cual pues digamos se está tomando una decisión. Entonces allí analizando todo lo que es el tema de los principios, ¿cierto? Que vendrían siendo pues esos valores morales, hay que mirar cómo esos principios internos, ¿cierto? Y esos valores que ustedes han percibido en este ejercicio que se realizó o la actividad que se realizó el día de ayer van a verse confrontados con unas, digamos, situaciones, reglas externas, ¿cierto? O normas de conducta que nosotros decimos, no es que no quisiera actuar de esta manera, pero la norma, ¿cierto? O esa conducta o esa situación me exige de pronto que lo haga de esa forma, ¿sí? Si nosotros pensamos en un dilema, porque van a estar, pues, digamos, los dos dilemas, el dilema moral y va a estar, pues, el dilema ético. Entonces, si pensamos en un dilema moral, donde de pronto una persona que crea, no sé, un negocio de manera informal, ¿cierto? Y no cumple pues con esas normas tributarias, con esas obligaciones tributarias, pero un día esa persona de pronto entra en reflexión, ¿cierto? Pone por encima pues esos valores morales que tiene allí y dice, venga, voy a empezar a declarar, ¿cierto? Voy a empezar a pagar los impuestos, aunque de una u otra manera ese dinero que tenía antes, ¿cierto? Cuando estaba pues ese negocio, ese emprendimiento de manera informal, generaba pues un dinero que él tenía y que se iba para su bolsillo, pero pues ya este dinero no va a ir para su bolsillo, sino que ya va a ir para un bien común. Entonces, y seguramente pues pueda que esta persona utilizara ese dinero, no sé, para si tiene familia, de pronto para la educación de sus hijos, para el hogar, para la salud, ¿cierto? Entonces está allí el dilema moral porque la persona dice, uy, o sea, el que yo actúe, ¿cierto? Con honestidad para Ay, poder Urani, cumplir con mi deber como Gravilla. ciudadano. Disculpen, qué pena, me ayudan con el micrófono, gracias. Entonces allí la persona pues va a hacer ese análisis, pues el actuar con una honestidad pues para poder cumplir, ¿cierto? Con mi deber como ciudadano,
va a hacer que de una u otra manera pues no pueda en este momento, ejemplo, priorizar el bienestar de mi familia, ¿cierto? Entonces allí entra esa disyuntiva. ¿Cumplo, cierto, con mi deber como ciudadano o priorizo el bienestar de mi familia? Entonces, si nos damos cuenta, cualquiera de las dos decisiones que de una u otra manera se tome van a afectar, ¿cierto? Digamos, van a afectar y van a tener allí involucrados o un valor ético o un valor moral, ¿sí? Dependiendo pues la decisión que la persona allí tome, ¿sí? Entonces aquí pues básicamente el conflicto entre esa, digamos, entre ese valor, ¿cierto?, de la honestidad y el valor de la responsabilidad con la familia, pues va a estar ahí en ese gran dilema. Entonces, partiendo, ejemplo, de esta situación, ¿ustedes qué opinan cuando de pronto en algún momento y si han tenido la experiencia de verse evocados pues en este tipo de dilemas donde esos valores éticos y morales pues se ponen un poco en fuego, por decirlo de alguna manera? No sé si de pronto han tenido alguna experiencia que nos quieran compartir acá en el espacio frente a esos dilemas éticos y morales. Alguien que nos quiera de pronto compartir alguna situación que le haya sucedido desde sus trabajos, bueno, no sé, en la comunidad, incluso en el mismo hogar, si se ha presentado alguna situación. Bueno, Profe, mientras, señora, profe Erika, muy buenos días con Liliana Soto. muy buenos días, Liliana. Bueno, desde la perspectiva pues de mi profesión que es contadora, eh, sí tenemos que diferenciar qué es ética y qué es moral. Como usted lo explica, moral es el principio que puede venir de una costumbre, una cultura, una familia. Pero ética es un acuerdo en los que nos ponemos de acuerdo y debería ser, entre comillas, justo. Entonces, nos encontramos en muchos dilemas, por decir algo. Em, Detectamos un robo, ¿cierto? El robo es castigado porque hay una ética que dice no robar porque son las pertenencias de alguien más, por decir algo en términos aguapaneleros, ¿cierto? Pero Sí. cuando estamos en la situación de tomar una decisión, es la ética con la que la tomamos. No nos interesa lo subjetivo, que esa señora tenía el esposo o esa niña o ese joven tenía el esposo, su compañera, su mamá en la clínica, que era que no tenía el pasaje, que era que no había comido. Entonces, éticamente se debe castigar. Moralmente uno podría decir, no, qué pecado, démosle otra oportunidad. Entonces, esa es. Si estamos en un colegio éticamente inmoral, si un estudiante atenta contra las reglas digamos, el reglamento estudiantil, se castiga por la ética porque fue un acuerdo cuando entró el estudiante que debía o no hacer ciertas conductas o acciones. Pero moralmente puede que uno como profe pues diga, ay no, qué pecado, tiene muchos problemas, fue que se levantó mal, es que tiene los papás así o así, pero sí necesita pues un castigo. Tenemos un contribuyente, qué pecado, se está quebrando, pero no le paga los impuestos a la DIAN. No, no, porque es un acuerdo que los impuestos es un recaudo y que no son del dueño, sino que son de la DIAN, que el contribuyente es un intermediario. Entonces, moralmente podemos decir, no, vamos a ayudarle al señor para que baje el IVA, porque qué pecado, no tiene con qué pagarlo, se gastó la plata. Pero éticamente, por conducta ética, no se debe admitir. Usted debe los impuestos y debe de cargar con las consecuencias. Entonces es como un hilito muy delgadito entre la moral y la ética. Lo que hay que diferenciar es que la ética es un acuerdo y cada profesión tiene sus acuerdos y cada sociedad o cada cultura o cada grupo de personas. Ya la moral es con lo que usted subjetivamente puede evaluar y no solamente, y no siempre se encuentran.
Así es, muchísimas gracias. Mira que tú mencionaste aquí varios ejemplos donde también podemos ver no solamente la perspectiva de lo moral, sino también revisamos lo ético, ¿no? Entonces, ya como para ir cerrando los dos dilemas, ¿cierto? Que como tú lo mencionabas, a veces es una cuerdita muy, muy delgadita en la cual pues nos vemos evocados, pero pues que hay que partir de lo que tú decías, de tener esa claridad de cada uno de esos valores éticos y morales para poder actuar. En el caso, si nosotros estuviésemos hablando, ¿cierto?, del tema del contribuyente, pensamos, ejemplo, en que, no sé, desde la profesión de los contadores, ¿no? Allí el contador se da cuenta que el cliente de pronto, la empresa, ¿cierto?, quiere ocultar algunos ingresos, ¿sí? Para disminuir al pago de los impuestos. Y el cliente allí le ofrece pues a su contador, ¿no? Una gran suma de dinero. Eh, Permítame que estaba dando ingreso ya. Le ofrece una gran suma pues, de dinero a este contador, ¿cierto? Donde pues allí la persona pues tendrá la posibilidad de tener un ingreso un poco más alto, ¿cierto? A lo que venía ya ganando, por decirlo de alguna manera. Pero pues allí la pregunta para este contador sería, ¿usted va a aceptar, cierto, ese dinero y va a colaborar con el fraude para que pues digamos, para que, ejemplo, no sé, la empresa no le despida? ¿Qué debe de hacer? Debe de acceder a la presión, ¿cierto?, del cliente, pues para poder, digamos, para no perder su empleo y ganar más dinero, o en su caso, en el caso, estamos hablando del tema de lo moral, ¿cierto? Pero si ya lo analizamos desde esa ética, o debe cumplir, ¿cierto?, con ese código ético que tiene su profesión, que exige transparencia y legalidad al momento de reconocer y pagar esos impuestos. Entonces allí en este caso es el conflicto, ¿no?, entre esa ética profesional, ¿cierto?, y la legalidad, ¿sí? Porque el contador pues sabe que tiene una responsabilidad ética y pues allí legal también, y que pues si accede a esta situación pues es un fraude fiscal, ¿no? Entonces hay que analizarlo desde esas perspectivas, y de esta manera, como lo mencionaba Liliana, efectivamente es poder reconocer nosotros esos valores, esa lista de valores que creamos allí, tanto morales, tanto éticos, cómo los estamos aplicando, ¿sí? Cómo los estamos aplicando, y cómo vamos a actuar frente a ellos. ¿Listo? Vamos a revisar de acuerdo a este tema del dilema. Bueno, bueno, hasta el día de hoy llevamos 2 actividades. Entonces yo creería que vamos a dejar, teníamos una actividad basada en el dilema, pero no la vamos a llevar a cabo. Tampoco quiero saturarlos todos los días. Hoy no vamos a tener actividad, ¿listo? Hoy nos vamos a dejar así. Simplemente vamos a desarrollar el tema para la siguiente clase, pero hoy por el momento no vamos a dejar ninguna actividad. O sea, si la dejamos, creería yo que sí va a haber una, pero entonces esa no va a ser para entregar el día de hoy, sino para entregarla más adelante. Y esos eran los temas que estaban relacionados en el primer eje que nosotros teníamos planteado para este curso de cultura de contribución, que más adelante, cuando estemos revisando todo lo que es la caja de herramientas, vamos a tener la posibilidad de revisar en esa cartilla que les estaba enseñando el día de ayer, en qué parte se encuentra ese eje de los valores, y cómo, digamos, allí en esa cartilla, ¿cierto? Se pueden explicar cuáles son las actividades que están planteadas pues para cada uno de los ciclos. De igual manera, no todos los ejes, digamos, van a ser No, explicados a todos los ciclos. porque Qué pena, me es ayudan por incómodo y favor con el pues micrófono.
No todos los ejes van a ser explicados a todos los ciclos, sino que vamos a ir por temas en la medida digamos, del desarrollo también cognitivo y demás de los ciclos. Entonces, asimismo, también ya los temas fueron planteados según pues también la capacidad de cada uno de los ciclos. Entonces, allí vamos a ver que, ejemplo, no sé, el tema de ciudadanía, pues no sé, si bien es cierto, pueda que nos acerquemos un poco al tema de ciudadanía en los ciclos, digamos, en los ciclos más pequeños, pero ya como tal el tema del concepto de ciudadanía y todo lo que tiene que ver con ciudadanía, ya lo estamos desarrollando, ejemplo, en el último ciclo, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son como esos temas planteados allí en el tema de ciudadanía. Quiero compartirles antes de iniciar con este segundo eje, que efectivamente es el eje de ciudadanía, quiero compartirles que el día de mañana vamos a tener el espacio para la charla que les había mencionado de contribución. Entonces, el día de mañana, el instructor encargado para este tema, él va a ser quien va a tomar el espacio, ¿sí? Es decir, que mañana nosotros no, pues no nos vemos literal porque yo voy a estar igual ahí en la sala, pero quien va a estar orientando y quien va a estar dirigiendo el espacio va a ser otro instructor que va a estar encargado de esa parte de contribución y que va a ser la parte, digamos, de la charla que les había mencionado, que tiene pues una certificación adicional y que tiene pues un enfoque más en todo el tema de contribución tributaria, allí para que lo tengamos en cuenta, que va a ser mañana. Eso como para que no se me vaya a olvidar, contarles pues que el espacio lo tiene él. Bueno, entonces vamos a avanzar aquí con el tema de ciudadanía y vamos a estar revisando todo lo que concierne en el tema de ciudadanía. Y esta parte me gusta mucho porque acá empezamos a interactuar con todo el tema de las herramientas que tiene digamos, que tiene el micrositio de la DIAN, ¿sí? Para poder reforzar pues todos estos conocimientos, donde pues hay unas herramientas, unos videos de manera lúdica, ¿sí? Para poder transmitir pues estos conocimientos a nuestros jóvenes, que por supuesto hoy en día son mucho del tema de juegos, son más visuales, el video corto, ¿cierto? Algo rápido. Entonces allí vamos a ir revisando, ya vamos a ir entrando como a esa caja de herramientas que se tiene dispuesta allí para poder transmitir ese conocimiento a nuestros estudiantes. Entonces, la pregunta es, para ustedes, ¿qué sería ser ciudadano? Entonces, por favor, levantamos la mano y les voy dando la participación. Para cada uno de ustedes, ¿qué es ser ciudadano? Voy a irme aquí nuevamente a la sala para ver las manitos arriba. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Astrid Carolina. Cuéntanos, Astrid. Si de pronto nos Profe, pues yo estás creo que, escuchando. sí, ya. Yo creo que ser ciudadano, pues con respecto pues a todo el tema como contable, igual independiente como persona, es actuar siempre con transparencia, ¿sí? O sea, ser honestos en todo lo que hagamos, ser transparentes y responsables, ¿sí? O sea, es como el eje central del ser ciudadano como tal. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar con el concepto de qué es ser ciudadano? Ejemplo, Anie Sofía, vuelvas. Ya te doy la palabra, Ali. Bueno, por acá ya hay más manitos levantadas. Bueno, mientras Pues, Ya, ahora sí, ya te pues para escuchamos. mí, sí. Para mí ser ciudadano implica más que todo, digamos que seguir no tanto normativas, sino actuar de manera correcta y que ayude también a la contribución en sí de la sociedad. O sea, contribuir Ok.
buscando un beneficio que no solamente te satisfaga personalmente, sino que también ayude a los demás. Ok, muchísimas gracias. Vamos ahora con Osmar Ali, por favor. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días. Ok. Bueno, para mí ser ciudadano es ser miembro pues de una comunidad y que pertenecer a la comunidad le garantiza el goce de unos derechos, pero a la vez también lo obliga a cumplir como la redundancia, con obligaciones, con unos deberes, mejor dicho. Entonces, ser parte de esa comunidad, tienes el deber de contribuir, de aportar, de cuidar de esa misma comunidad a través de tus aportes, a través, digamos, del respeto a los derechos de los demás. Y ese cumplimiento de esos deberes también te lleva a que tengas los derechos que te proporciona. Al haber contribuido también te genera unos derechos a ser beneficiario de lo que construye esa contribución, ¿ya? Entonces, es eso. Se marcan obviamente unos temas de obligaciones legales. Hay unas normas que se establecen en esa comunidad y está el deber de respetar esas normas que se establecieron en esa comunidad. También tienes derechos políticos. Estar en la comunidad tiene unos derechos políticos, donde tú con esos derechos políticos puedes ser parte de las tomas de decisiones estratégicas que benefician finalmente a esa comunidad. Entonces, digamos que para mí ciudadanía es eso, es, digamos, el contrapeso de deberes y derechos que permiten una sana convivencia en una comunidad. Ok, muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Voy a darle por acá la palabra a Gladys. Gladys, si de pronto nos estás hablando, no te escuchamos. Ser ciudadano es el ser que hace parte del mismo Estado y que como hace parte del Estado tiene unas normas que cumplir, ¿cierto? También tiene unos derechos y unos deberes como todo.